Están por aquí algunos, lejos otros, nuestros críticos culinarios no. Uno de ellos sí, nuestros científicos, Javier Sampedro y Pere Estupiña. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, hola, aquí haciendo recetas. ¿Qué tal, Javier? Queridos amigos, saludos desde Radio Málaga, queridos amigos. Estás en Málaga. En Málaga, sí, señor. Ayer estuve en una de tus tierras, sí, un sitio que tienen mucho aprecio por allí. Me dieron muchos recuerdos, me dijeron que te cuidáramos. Muchas gracias, son una gente estupenda. Conocí a quien te abre la emisora para que entres desde allí. Sí, José Luis. Exacto, que ya se ha hecho amigo tuyo. Y nos atendieron fantásticamente bien. Estábamos aquí, Pere y yo, teniendo una conversación sobre lo que significa la paternidad, el hijo primogénito. Yo sobre eso no opino nada. Oye, y os dieron, no había ni una flor, me figuro, ¿no? Nada, cero. Claro. Cero absoluto. A veces en un árbol pareció que había una cosita ahí rosa que podías decir, bueno, mira, una cereza que está floreciendo. No. Quienes estén preparando el viaje al Valle del Gente, que esperen un poco, que todavía no ha florecido. Bueno, ¿y tú, de comida, cómo vas? En Málaga, bien, ¿no? ¿Espetos? Bueno, no, los espetos todavía no están en su punto. La sardina, recordad que va al revés que el marisco, es en los meses que no tienen R. Y los espetos todavía no están en su punto, ¿no? Así que he tenido que probar una porrina de antequera con espárrago silvestre. Obligado, ¿no? Obligado. Forzada, de manera forzada, claro. E injusta. Esta semana solamente hemos hablado de dos cosas, del no máster de Cifuentes y de la fuga de datos de Facebook. Parece que la consultora Cambridge Analytics los usó para influir en el voto a favor de Trump, y el mundo entero está cuestionando la privacidad de la red social, pidiendo explicaciones. Facebook ha caído estrepitosamente en bolsa. Hay quienes están borrando su perfil, como el empresario Elon Musk, ¿no? El de Tesla. No sé qué os parece lo que está ocurriendo con esta red. Bueno, tiene una parte científica. Sí, claro. Hombre, sí, sin duda. Elon Musk, os recuerdo que también se borró como asesor de la Casa Blanca por discrepancias climáticas, y bueno, ahí seguimos teniendo al mismo inquilino en la Casa Blanca. Yo, pues desde luego, Facebook está en problemas, ¿no? Le han pedido explicaciones todos los parlamentos de los países occidentales. La gente está muy enfadada con estas fugas masivas de datos. Son los datos personales de 50 millones de personas. Pero bueno, aunque Facebook, a mí el futuro de Facebook me importa menos que el futuro de las redes sociales en general. Aunque Facebook desapareciera, el problema no va a desaparecer con él. Hay otras redes sociales, los me gusta y los amigos de Facebook tienen sus equivalentes en otras redes, y casi más preocupante aún, el gran gigante de los datos, de los Big Data o Big Data actualmente, es China. Que no es un país democrático y donde el gobierno puede utilizar los datos personales de la gente para lo que le dé la gana. Sí. No va a ser necesariamente para influir en las elecciones americanas, sino para detectar disidentes, por ejemplo. Sí, es curioso porque ya se sabía de alguna manera. De hecho, nosotros en el Cazador de Cerebros intentamos entrevistar a Michael Kosinski, que es el que primero empezó a crear estos algoritmos de decir, fijémonos lo sutil que es, ¿no? Es decir, para saber un poco cuál es la personalidad de la gente, tú vas dejando como unas marcas digitales, es decir, tú pones likes a unas cosas en Facebook, compartes una cosa y no la compartes, dejas unos comentarios, empieza a haber... Tienes una lista de amigos. Exacto, y empieza a haber una serie de algoritmos que pueden decir, oye, si tú has dado likes a estas cosas y tal, podemos saber si tú tienes estas... Perfil psicológico, y hasta el punto de saber si eres, que esto no es difícil, ¿no? Pues más republicano o más demócrata, pero incluso si estás dudando o no estás dudando. Sí. Y que esto es lo grave, después enviar una serie, que lo ha hecho Cambridge Analytics, enviar una serie de mensajes específicos a las personas que quizás están dudando, ¿vale? Para influir en su manera de pensar. Y esto es lo que nos debe hacer reflexionar mucho, porque al final la gente, la privacidad... Perdona, pero es que, claro, ahí hay un problema, y es que tú estás hablando de que hay un primer paso, que es, digamos, la acumulación de esos datos o la deducción de esos perfiles políticos en función de lo que tú haces, de los likes que pones, pero es que eso ni siquiera va a ser necesario, porque la siguiente generación, aunque nos cueste creerlo, es mucho más abierta a compartir su privacidad. Sí. No tiene ningún problema en poner a qué partido ha votado y en hacer esa información disponible. Sí. Con lo cual la manipulación está al alcance de la mano. Sí. Y nosotros en realidad también cuando nos vamos a un aeropuerto y nos piden poner nuestro mail, nos quejamos de la privacidad, pero
si nos fijamos no en lo que decimos, sino en lo que hacemos, parece que nos da igual nuestros datos, compartimos nuestros mails con una facilidad pasmosa, y luego nos quejamos. Y es verdad que las nuevas generaciones pues ya asumen que la privacidad quizás no tiene tantísimo valor como nosotros le hemos dado. Y hay otro ángulo que no tocaba esta semana, pero del que se ha hablado anteriormente, que es el de las empresas que quieren que están buscando empleados, ¿no? No hay ni una que no mire todas tus redes sociales y elaboren las mismas deducciones o parecidas deducciones a estas de Cambridge Analytica, y hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que tú dices en tu red social. Por cierto, vosotros que venís lógicamente, del mundo universitario, ahora que hablamos de datos y de privacidad, hay veces en los que habría que renunciar a cierta privacidad con tal de demostrar que una información es falsa, si es que lo que quieres demostrar es eso, ¿no? Quiero decir con esto que quizás no costaría mucho, en el caso de Cifuentes, desmentir lo que parece cada vez más cierto, poniendo encima de la mesa ese trabajo que no aparece, o esos certificados que no aparecen o que no existen. Sí. La verdad siempre encaja, ¿no? La verdad encaja perfectamente, pero es de todo esto, a pesar de las consecuencias políticas que pueda tener, que seguramente los tendrá, y espero que las tengan si la información es cierta. Yo también. Lo que más duele es el daño al mundo universitario, porque ahora muchos alumnos de 17, 18 años a punto de entrar a la universidad dirán, hombre, pues en serio en las universidades se regalan los títulos a quienes tienen contacto. Bueno, es que esto pasa en las universidades, pasa en los aciertos pesan menos que los desaciertos, ¿no? Y esto en la vida te ocurre, o sea, cuando haces algo, yo a veces pienso en la infidelidad, ¿no? Que ya me meto en otro tema, ¿no? Pero alguien que es 15 años fiel, en un momento comete una infidelidad y ya pasa a ser infiel, ¿no? Y entonces ocurre... No sé, yo también quería apuntar una cosa con esto de los datos que tiene... Es verdad que la previsión... Espera un segundo. En Alemania dimitió un presidente de la República por una cuestión parecida a esta, sino más leve aún. Esto es un problema gravísimo. No le quería quitar. De hecho, si aplicamos la lógica de Cataluña, debería estar inhabilitada de manera preventiva, ¿no? Pero no solamente eso, yo espero que si las informaciones se confirman y si ha habido lo que... no sé, algunas informaciones parecen sugerir, no que dimita ella, sino que dimita mucha gente en la universidad. Sino todo el rectorado de la universidad, por supuesto que sí. Esto es un problema gravísimo. Las universidades no pueden vender títulos a nadie, hombre. Esto es una falta de seriedad, elimina el prestigio de la universidad, y no digamos de los políticos que hayan incurrido en ello. No puede ser. Sí. Oye, tenemos que no se me olvide un número de teléfono por si al final reservamos un par de minutos para alguna cuestión que le quieran plantear a Javier y a Pera. Es un número de WhatsApp también, es el 638-855-349. Pueden dejar una nota de voz o una pregunta o un número de teléfono, le llamamos de vuelta. Cualquier cuestión cuya opinión quieran recabar por parte de nuestros científicos, repito, 638-855-349. Y en parte la magia de este rato que pasamos cada domingo con Pera y con Javier reside en darle la importancia que merece a cosas que suelen pasar inadvertidas ante nuestros ojos. Es el caso de las plantas. Estamos ahora en primavera, para muchos no son más que esa cosa verde que hay en el paisaje, sobre todo para algunos que son de ciudad. La realidad es que sin ellas obviamente no habría nada. Son además necesarias para luchar contra eso que tanto nos preocupa, que es el calentamiento global. Hablamos a menudo de animales en peligro de extinción, no de plantas, y 1 de cada 5 especies vegetales está en peligro de extinción, lo cual es una mala noticia. Sí, es verdad que a veces menospreciamos a las plantas. Nos parecen muy bonitas, pero las podemos tratar casi como si fueran seres inertes, ¿no? Por el hecho de no moverse o de quizás... Y luego yo creo que lo vamos a contradecir esto, de que no tienen casi respuesta o sentimientos o algo tal, ¿no? Y es verdad que si hablamos de biodiversidad, es que están en la base de todo. Químicamente son complejísimas. Justo por el hecho de que no pueden moverse, tienen que defenderse de los insectos, del entorno, de unas maneras mucho más sofisticadas químicamente que nosotros. Y tienen que defenderse de la química también. Sí. Es que la farmacología toda nace
ahora hay la parte sintética, pero nace originalmente de las plantas, ¿no? Y de los microorganismos, que también son otros olvidados, ¿no? Pero... A Carlos Magdalena se le conoce en todo el mundo por su habilidad para lograr que sobrevivan especies vegetales en peligro de extinción. Él es natural de Gijón, pero trabaja como horticultor botánico en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres. Y acaba de publicar en España un libro que además es precioso. Está editado. Nos escucha desde Londres, creo. Carlos, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Fíjate, decíamos especies en extinción. He visto en tu libro, por ejemplo, una planta muy alta que se parece a una palmera. Seguramente estoy diciendo una barbaridad diciendo eso, pero como con un andamio construido alrededor, porque es el último ejemplar del mundo. Sí, es una palmera, se llama Ioforbe amaricaulis. Es un género de palmeras endémico de Mauricio y de las Islas Mascarenas. Y sí, solamente queda un espécimen. Y si esta planta desaparece, esta planta muere por mal cuidado, por yo qué sé, pues por un huracán, se acabó. Sí, mismamente, a ver, en Mauricio casi todos los años tienen ciclones, entonces si se parten dos, las palmeras de este tipo no son capaces de rebrotar, entonces sí, se extinguiría. ¿Cómo llega un gijonés a ser el conservador estrella del jardín botánico más importante del mundo, Carlos? Pues es una historia un poco larga, pero bueno, más que nada fue el tema este de sí o sí, ¿no? De venirme para aquí, trabajar de sommelier, curiosamente, que aunque sea en un restaurante, al final acabas hablando de horticultura, ¿no? Con el tema de que si esta variedad de uva, con este tipo de suelo, este tipo de clima, con este tipo de madera, ¿no? Y bueno, un día aparecí por ahí por Kew Gardens y fue un poco la revelación esta de me quiero quedar aquí a trabajar, ¿no? Y bueno, por currículum y tal no me llamaban, me planté ahí en la escuela de horticultura, conseguí hablar con el rector y le dije el speech este de vosotros no lo sabéis, pero me necesitáis, ¿no? Y yo sí, entonces yo sí que sé que yo os necesito. Entonces es bastante sencillo. Me dices qué es lo que tengo que hacer para conseguir un trabajo aquí y yo voy y lo hago, ¿no? Y ahí empezó todo. Curiosamente, sí, me ofrecieron trabajar de becario, ¿no? Me decía, si eres tan bueno como dices que eres, pues entonces si lo demuestras, seguro que te contratan, y así fue. Sí. Bueno, es un mensaje importante, ¿eh? Yo recuerdo, yo cuando empecé a trabajar en el NIH, en National Institute of Health, también fue lo mismo. O sea, vas a la puerta del director de la oficina de comunicación y dices, oye, yo sé hacer unas cosas que os vendrían bien porque he visto que no las estáis haciendo, ¿no? O sea, para los jóvenes que nos estén escuchando, yo creo que esta actitud proactiva es muy interesante. Oye, pero entonces, Carlos, tu trabajo empezó contigo. O sea, has sido el primero que se ha dedicado a rescatar especies en extinción. Bueno, los Kew Gardens. A ver, por ejemplo, históricamente se recolectaban plantas más que nada por el interés científico, económico, a lo mejor el interés así en plan del espectáculo que dan, ¿no? Esto era hace muchos años, ¿no? El Jardín Botánico de Kew se formó para conseguir plantas de todas las zonas del trópico, llevarlos a Kew Gardens, propagarlas y redistribuirlas por las colonias, ¿no? Incluido cosas como, por ejemplo, el árbol del caucho, que era muy importante estratégicamente porque no había plástico. Y luego ya más en la década de los 80 o de los 90 se empezó a promulgar más este tema de la conservación, ¿no? El tema es que tradicionalmente los horticultores a lo mejor se centran más en otro tipo de cosas, ¿no? De cosas de producción, cosas ornamentales y tal. Y yo desde el primer momento me obsesioné un poco con esto, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui salvando aquí, salvando allá y haciendo cosas un poco fuera de lo común, y también el tema de conseguir reproducir plantas que antes no se creían imposibles, ¿no? Resucitarlas, entonces. Sí, bueno, realmente es más que nada es aprovechar lo último que está vivo para volver a ponerlo en marcha, ¿no? Porque una vez que se está muerta, ya hay poco que hacer. Pero mira, te cuento un caso. En el Jardín Botánico de Brest recuperaron una especie de las últimas semillas que ya no eran viables, ¿no? Y lo que hicieron fue extraer las últimas células vivas de un embrión y ponerlas en condiciones estériles en un petri dish, y 8 años después sacaron una planta. Y esto fue sacado células vivas de un embrión muerto de una semilla inviable, ¿no? Es que, claro, esto es una posibilidad con las plantas, ¿no? Incluso si esa palmera se te muriera, es posible que haya células vivas en algún lado, ¿no? Con las palmeras todavía no nos es posible ser capaz a cultivarlos desde células simples. Tendría que ser, por ejemplo, el embrión de una semilla entero o algo así. El problema con esta planta
es que pone flores primero que son macho, estas flores se caen y al cabo de unas semanas florece hembra, ¿no? Y como solamente existe una, no existe la posibilidad de que haya una planta macho cuando esta es hembra, ¿no? Entonces los machos y las hembras no llegan a conocerse, digamos, ¿no? No, claro. Entonces, como está, bueno, se llegó a conseguir congelar polen y fertilizarla, pero luego la primera inflorescencia, la segunda se dejaron madurar y las semillas por alguna razón no fueron capaces de germinar, quizás por el tema este de que, no sé, de que están polinizadas con la misma planta y tal. Luego hubo otra y fuimos capaces de sacar embriones y cultivarlos en frascos estériles hasta que tenían una longitud de la hoja de 30 o 40 centímetros, pero después se murió, ¿no? Y a eso estamos. Oye, una cosa que antes de que se nos termine el tiempo es que ¿qué tal, Carlos? Tuvimos la oportunidad de charlar el martes pasado en el Jardín Botánico de Madrid y me acuerdo que me contaste una cosa espectacular porque tú eres un apasionado y conoces de todo y hablabas un poco de la inteligencia de las plantas. Es verdad que son conceptos muy antropomórficos, las plantas no tienen sistema nervioso, no tienen cerebro, pero sí reaccionan a su entorno de maneras que se podrían llamar inteligentes. Y me acuerdo que me contaste que había plantas que podían contar, que sabían contar. Sí. Pues explícanoslo. Esta es la Dionea muscipula, la atrapamoscas, que tiene estas hojas que se doblan y cierran y atrapan insectos, y la curiosidad es que dentro tiene unos pillos y si tú tocas un pelo no cierra, tienes que tocar el siguiente, que eso le demuestra a la planta que tú estás dentro de todo y te puede atrapar, ¿no? Y entonces, bueno, sí te demuestra que son capaces de contar 1 y 2, pero la sorpresa es que si la presa escapa, no hay movimiento dentro y entonces no es capaz se da cuenta de que la presa no está ahí, con lo cual no fabrica las enzimas, porque las enzimas son bastante caras de fabricar para esta planta, ¿no? Que vive en suelos con muy poco nutriente. O sea, que también conoce el cero, ¿no? También conoce el cero en ese sentido. Sí. 0, 1 y 2. Y el tema está en que luego, dependiendo de cómo y dónde se mueve el insecto, es capaz de detectar los movimientos, ¿no? El toque a la superficie de la hoja y se ha comprobado que son capaces de diferenciar 55 toques de 56, ¿no? Por la cantidad de enzimas que generan. Claro, Oye, Carlos, te voy a combinar a que cuando vengas de visita a Madrid hagas un paseo con nosotros por el Jardín Botánico, nos llevamos una grabadora y eso va a ser una maravilla radiofónica. Sí. Estupendo, sí. Pues invitado quedas y desde luego desde aquí recomiendo este libro. Mira, tienes tú una copia de hecho espera encima de la mesa, que es El Mesías de las Plantas, Carlos Magdalena, como decía, natural de Gijón, pero trabaja como horticultor botánico en el Real Jardín Botánico de Londres. Carlos, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, mil gracias a vosotros. A ti, gracias. Hasta luego. Y nos da tiempo porque luego si no me regañan, porque nunca dejo pasar a ningún oyente, así que pase alguien. María, desde Madrid, ¿cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos lo que tú quieras saber, ellos te lo responden. Bueno, yo quiero ver, es una pregunta un poco peregrina. Yo quiero saber si, dado que somos asimétricos, si envejecemos también asimétricamente. O sea, si nos partiéramos en dos, envejecemos más por el lado derecho, porque yo me estoy observando y a mí me pasa, por lo menos. ¿Pero qué te está pasando, María? Pues no sé, yo tengo más manchas en el lado derecho, me salen más manchas en el lado derecho, también creo que más canas. Yo me veo más envejecida por el lado derecho que por el izquierdo, por ejemplo. O sea que en los selfies te pones un poco de perfil entonces, ¿no? Sí. Un beso, gracias. Hasta ahora. Gracias, adiós. Yo pensaba que era una pregunta con truco y no, parece que... No, es literal, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el envejecimiento en general depende de factores sistémicos que afectan a todo el cuerpo por igual, pero no afecta igual a unas personas que otras. Y hay personas que son mosaicos, son el producto de la fusión de 2 embriones en el útero. Y es posible, por tanto, que tengas 2 composiciones genéticas distintas en uno del cuerpo y en otro. Teóricamente es posible. Se han detectado casos de mosaicismo, son posiblemente más comunes de los que creemos. A veces, si uno de los genotipos da una piel más oscura que el otro, pues se pueden encontrar fotos en internet, se puede ver directamente a dónde llega el territorio de un embrión y el del otro, con lo cual, teóricamente es posible lo que dices. O sea, teóricamente es posible incluso que puedas tener un lado del cuerpo con una piel más oscura que otro lado del cuerpo. Sí, exactamente. También hay gente con un ojo de un color y otro de otro. Cuando afecta algo que puedes ver, ha habido casos que están reportados, sobre los que se ha informado en la literatura médica, de las gónadas ser una parte masculina y otra femenina. Oye, pues María, puedes estar tranquila, no estás viendo visiones.
puede ser verdad. Oye, gracias, compañeros. Ponte del lado bueno, Bueno, el lado bueno es cualquiera de los dos. Gracias por venir. Ahora descansáis una semana, que estamos de vacaciones la semana que viene, o no. ¿Vais a estar con Lourdes? No sé si estaréis con Lourdes. Luego se lo preguntaré. Se lo preguntaremos a Lourdes. Javier, un abrazo, hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.